Hola, bienvenidos una vez más a tu sesión de biología. Vamos a revisar en esta ocasión el bloque número 4 con tu profesor Arturo Roldán, parte del equipo de EduTeam, ¿vale? El bloque 4 es titulado Reproducción y Sexualidad. Ya casi termina, solamente te falta el 4 y 5 y finaliza todo tu bloque de biología. Tus logros del bloque 4 van a ser los siguientes: identificar las formas de división celular, distinguir los dos tipos de reproducción, describir los temas relacionados con la sexualidad humana, que representan las potencialidades, los aparatos reproductores, el ciclo menstrual y los métodos anticonceptivos. Y por último, reconocer las diferentes infecciones de transmisión sexual. Vámonos rapidísimo para que esto no se te haga pesado. El primer tema se llama características generales de la división celular por mitosis y meiosis. Y aquí es importante comentarte que en el ciclo celular depende de una constante creación, división y desecho de células para que a través de estos procesos se desarrollen, crezcan y se reparen para las necesidades que nuestro organismo requiera. Tengo aquí un pequeño esquema que te dejé y vamos a explicarlo. En la fase 1, la célula duplica su tamaño y aumenta la cantidad de organelos, enzimas y otras moléculas que son requeridas para el desarrollo de todas estas células y del ciclo celular en su totalidad. En la fase S es la duplicación del ADN. Recordamos que el ADN es cuando son dos cadenitas unidas por protones, electrones y las proteínas también son asociadas. En la fase S se representa la duplicación del ADN. Recordamos que son las dos cadenitas unidas en donde se representan los electrones, los protones para la creación de nuestras características. Y también se crean las proteínas asociadas. Exigen 2 copias de la información genética de cada célula. 2 copias, digamos que es así como una reserva. Cuando una célula se desecha, la copia es la que entra en su lugar para que todo siga funcionando en su normalidad. Luego viene la fase G2, que son las estructuras necesarias para la división de estas mismas células y los cromosomas empiezan a condensarse. Ahorita en unos segundos, en siguientes diapositivas, vamos a checar un poquito más a detalle lo que es el tema de los cromosomas. Después, en la mitosis, tal cual se requiere la división, se representa la división celular. Se separan los dos juegos de cromosomas, los cromosomas que intervienen con el órgano reproductor masculino y con el femenino. Repito, diapositivas después lo vamos a revisar. Y después de esto, el citoplasma se divide para que se repita todo el ciclo de la célula. Pasamos a la siguiente y aquí comentamos lo que es la mitosis. En la mitosis se representa el mismo número de cromosomas y digamos que un organismo da vida a una copia de este mismo organismo, por eso te represento la imagen de abajo, de tu lado izquierdo. Luego viene la meiosis, que puede ser, que es el total del material genético que aporta el masculino y el femenino. Es la mitad de los cromosomas. Y aquí, genéticamente, los seres que se van reproduciendo después en distintas generaciones son genéticamente distintos por las representaciones y las cualidades que van heredando. Y aquí te puse el ejemplo igual: un gato blanco, mamá; un gatito blanco gris, papá. Y ahí vienen las distintas variantes de lo genéticamente distinto ya previamente comentado. Aquí vamos a revisar lo que es la mitosis. En la mitosis se replica el ADN como está en las primeras 2 imágenes y en la segunda te represento el cromosoma femenino y el cromosoma masculino. Después, en la mitosis, estos cromosomas se dividen para que al final se separen esas 2 células diploides que representan igual el masculino y el femenino. Aquí es ausencia de gametos. ¿Por qué? Porque los órganos reproductores no intervienen aquí. Los gametos son los órganos reproductores. Se realiza en células somáticas, no tiene variabilidad genética, se divide en 4 fases, que son las que te comenté en la diapositiva pasada, que es la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Al final se forman 2 células idénticas, como está al final, las 2 últimas bolitas, y se representan organismos unicelulares, porque la mitosis equivale a su mecanismo de reproducción. Después pasamos a la meiosis. Aquí sí hay presencia de gametos, que son los órganos reproductores. Sí hay un intercambio y variabilidad genética y esta se divide en 8 fases. La profase, la metafase, la anafase y la telofase en numeración 1 y 2, como primera y segunda parte de cada fase. Y al final se forman 4 células diferentes que se les denomina haploides. Y checando el esquema se viene la interfase. Luego, los cromosomas homólogos, que es la meiosis en donde ya existe una fusión.
Luego vienen los núcleos hijos, que ya está formándose como tal para poder procrear. Y al final salen la variabilidad genética de los núcleos hijos, como está representado en el esquema. Pasamos al tema de reproducción sexual y asexual. La reproducción sexual tiene mucho que ver con los gametos y hormonas. Los gametos masculinos son los testículos y los gametos femeninos son los ovarios. Aquí hay una descendencia parecida, pero no es idéntica, y las hormonas igual se van creando a través de todos los ciclos que vamos a ir revisando después. La reproducción sexual es cuando las relaciones sexuales no se ven intervenidas. La célula madre realiza una bipartición, que es una división celular en donde la célula madre va desprendiendo poco a poco como parte de ella para poder hacer células pequeñas idénticas a ella, como se muestra en el esquema, hasta que logran separarse. Y ya está la mamá y la procreación. Aquí solamente interviene un progenitor, como te lo puse de ejemplo. Una plantita está desarrollándose, sale la pequeña plantita hasta que se separan. Y otra opción es la gemación, en donde la célula madre hace exactamente la misma cuestión, pero no es igual, tiene pequeñas... Más bien, es igual, pero en un tamaño distinto. Igual está representada en la imagen para que me puedas entender un poquito más. Y la última es la esporulación, en donde el núcleo, más bien dentro del núcleo, digamos que tenemos la capa protectora de la célula. Interviene el núcleo por dentro y ese núcleo se va separando y se le denomina esporas. ¿Por qué? Porque es algo más microscópico. Esa reproducción es más microscópica porque se repiten las cuestiones y el procrear, pero de un tema un poquito más interno. Igual está representado en la imagen. Pasamos a salud reproductiva y asexualidad. La salud reproductiva se divide en 4 aspectos, que es el género. El género son los atributos, valores y papeles sociales. Tan fácil como que siempre nos han heredado azul para el niño, rosa para la niña, muñecas para la niña, cocina para la niña, juguetes de acción para el niño. Ese tipo de cuestiones se refiere el género, que hoy en día se ha modificado, se ha actualizado bastante. El segundo tema son los vínculos afectivos. Aquí sí viene un poquito más el tema sentimental, el cariño y el bienestar, porque el vínculo afectivo es el hecho de preocuparte por la pareja, por la personita con la que estés, y que tengas así como una relación cariñosa por su protección y por su cuidado y su bienestar. El tercero es el erotismo, que esto ya va más allegado al deseo y placer sexual, en donde intervienen las relaciones sexuales, en donde intervienen las caricias, en donde intervienen ese tipo de detalles ya más de tacto. Y el último es la capacidad reproductiva, en donde aquí sí, como está en la imagen aquí de este lado, la procreación, en donde se generan nuevos individuos, y la determinación genética desde la fecundación. Ahora viene la dismorfia sexual, que son las diferencias entre sexo masculino, sexo femenino. El ejemplo está acá, el hombre pues pecho firme, tronco fuerte y las mamas de las chicas. Aquí está representado igual en la imagen, súper clarito, eso es una dismorfia sexual, un ejemplo. Y el otro en el león. El león tiene una melena inmensa y la leona no tiene melena. El siguiente tema son aparatos reproductores en la reproducción humana. El femenino tiene cuatro etapas. La fecundación, que es cuando el espermatozoide entra en el óvulo. La implantación es cuando se está protegiendo y formando ese espermatozoide dentro de este organismo. La gestación, que es cuando lo está protegiendo, cuando lo está formando, está creando su organismo. Y el parto, que es cuando ya después de estas 3 previas fases viene el nacimiento y se representa a través de los ovarios. Los ovarios son los encargados de la maduración de los óvulos, y las hormonas que son femeninas es la progesterona y los estrógenos, y también se forman hormonas por la hipófisis. Vamos a tocar en este punto lo que es el ciclo menstrual, después de comentarte todo lo que representa el órgano reproductor femenino. Primero son los ovarios, en donde son los encargados de la maduración de los óvulos, y estos producen las hormonas femeninas, como te comenté previamente. También están las trompas de falopio, igual que puedes ubicar en esta representación del dibujo. Y las trompas de falopio son los conductos donde pasa el óvulo liberado por el ovario hasta el útero, y aquí ocurre la fecundación.
El útero o cervix contiene la endometría y recibe el óvulo fecundado. El óvulo fecundado ya da paso al desarrollo del embrión. Luego viene la vagina, que es el órgano de copulación y conducto del parto. Y también es la vía de expresión del flujo menstrual. Por último, la vulva, que se representa en labios mayores y labios menores. Estos dan protección a la entrada de la vagina, y también la vulva incluye el clítoris, que esta tiene una función meramente sensitiva. Las 4 fases del ciclo menstrual son las siguientes. La liberación de un óvulo del ovario es el objetivo principal del ciclo menstrual. La primera es la menstruación tal cual, que es el desprendimiento y salida del endometrio, que interviene esto durante 4 días aproximadamente. Luego viene la etapa folicular, que es el desarrollo del folículo en el ovario, y aquí se producen altas cantidades de estrógenos entre el día 6 y el día 13. Por tercera etapa está la ovulación, que es el óvulo maduro, que es cuando el óvulo maduro sale del ovario y se produce alta cantidad de estrógeno y la luteinizante requerida para que esto sea accionado. Se produce aproximadamente en el día 14. Y por último es la luteínica, que es la secreción de la progesterona. Estimula el endometrio y prepara el útero para alojar el posible óvulo fecundado. Esto es en caso de que sí haya una aparición de embarazo, para empezar a fecundar y que en lugar de reiniciar con el ciclo menstrual, ya iniciemos con el ciclo del embarazo. Y esto ocurre entre el día 15 y 28. Ahora sí pasamos al órgano reproductor masculino, que la glándula sexual son los testículos, aquellos que liberan la testosterona y donde se van produciendo los espermatozoides. Aquí te puse en donde están los testículos y la forma microscópica de los espermatozoides. Esto está integrado por la uretra, que aquí en el dibujo te represento igual en dónde están ubicados, y la uretra es el conducto que une la próstata con la vejiga, transportan la orina y el semen al exterior. Aquí digamos que hay un ejemplo como de una puertita. Cuando es orina, como que se hace para acá para que la orina pueda salir, y el semen por el otro lado, ¿vale? Luego viene la vesícula seminal, que son las estructuras que contribuyen a la producción de líquido seminal. Luego viene la próstata, que es la glándula que produce el líquido seminal. Y el líquido seminal está representado por agua, carbohidratos y enzimas. Al mezclarse con los espermatozoides se forma el semen. Después viene el conducto deferente. Este transporta los espermatozoides hacia la próstata y las glándulas accesorias. El epididismo es el conducto muy plegado, ubicado en la parte superior del testículo. Maduran y se almacenan los espermatozoides ahí mismo. En el testículo está protegido por el escroto y son las glándulas encargadas de producir hormonas y de la maduración de espermatozoides. Y el pene es el órgano copulador, deposita el semen en la vagina y a través de esto se da la procreación, el embarazo, todo el organismo de nacimiento. Luego vienen los métodos anticonceptivos, que es el siguiente tema, y los métodos anticonceptivos son aquellos que en su menor grado evitan embarazos, pero principalmente es para evitar enfermedades de transmisión sexual. Ningún método es 100% seguro, ni de embarazo, ni de enfermedades de transmisión sexual. Aquí te puse tablas en cada diapositiva para que puedas leer con toda la calma del mundo. Pon pausa al video, en donde te incluyo los métodos naturales, cuáles existen. También te incluyo los métodos mecánicos o de barrera, igual con sus ejemplos y en qué consisten. Por tercero, los métodos hormonales, que igual cada uno de sus métodos y en qué consisten. Y por último, los métodos quirúrgicos, ¿vale? Luego pasamos a enfermedades de transmisión sexual, agentes causales, los principales síntomas y medidas de prevención. De igual modo que en los métodos anticonceptivos te coloqué una tabla, te puse las características más detalladas y representativas de cada enfermedad. La sífilis, la gonorrea, el SIDA, el herpes y el virus del papiloma humano. Igual pon pausa y date tu tiempo de darle lectura a estas pequeñas tablas que te van a servir muchísimo. Y ya para terminar, disminuyes o evitas el riesgo de contagio a través de estas medidas. No tengas relaciones sexuales
que está denominado como abstinencia. O debes mantener relaciones sexuales con una pareja que no esté infectada y que a su vez solo tenga relaciones con tu pareja, que esto ya representa una fidelidad mutua. Número 3 es evitar el intercambio de fluidos corporales mediante prácticas de sexo sin penetración, que esto se le llama sexo seguro, o usar una barrera que impida ese intercambio, que es el sexo protegido, como lo son el condón o las distintas variantes de preservativos. Número 4, no realizarse transfusiones de sangre que no haya sido analizada previamente y que esté libre de virus. Esto se denomina como sangre segura. Y por último, en el caso de utilizar jeringas o agujas, se recomienda que sea, bueno, no se recomienda, es ideal que siempre sean desechables y nuevas. Y te felicito porque has finalizado tu bloque 4 de biología. Te comparto la frase de este bloque. El secreto del éxito es la persistencia por la meta. Mucho éxito y te veo en el bloque 5.